dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Más que a mi ser, más que a mi Grande y poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey. Grande y poderoso
Dios. Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Vamos, una vez más. Grande, poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Grande, poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Con alegría seguimos, porque esto no para. Bueno que podemos disfrutar de esta alabanza que los jóvenes preparan con tanta alegría y con tanta dedicación, tratando de esta manera de agradar al Señor. Qué bueno que contamos con este equipo maravilloso. Esta vez, en esta mañana, queremos que una vez más en torno a la palabra de Dios nos reunamos, y quiero que abramos las Escrituras en Isaías capítulo 54, versículo 10. Isaías capítulo 54, versículo 10, que dice: porque los montes se moverán
y los collados temblarán. Pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Este texto de la palabra del Señor que encontramos en el libro de Isaías es un texto maravilloso, es un texto que hoy seguramente va a hablar profundamente a nuestras vidas. Y el título de esta predicación es El amor inquebrantable e inmovible de Dios. El amor inquebrantable e inmovible de Dios. Allí encontramos en el texto que los montes se pueden mover, pero el amor de Dios, su misericordia, permanecerá para siempre. ¿Qué es la única cosa que todo ser humano necesita en la tierra? ¿Qué es aquello que todo ser humano necesita en la tierra? ¿Qué necesitamos cuando nuestros montes tiemblan, cuando las montañas se mueven? ¿Qué es aquello que los bebés, si no lo tienen, mueren? ¿Qué ocurre entonces con los niños que reclaman siempre tenerlo? Y los jóvenes claman por él, y los adultos también buscan desesperadamente por él. ¿Qué es? Sin duda, un amor constante, un amor que no declina. Todos necesitamos ser amados con un amor que no falle ni desaparezca, con un amor que siempre esté con nosotros. La palabra misericordia que aparece en este texto de Isaías 54:10 proviene de la palabra hebrea Rahman, que significa calmar, cuidar, amar profundamente, como un padre o una madre. Ser compasivo, pero tiene la connotación de ser tierno. Este verbo se refiere a un amor profundo que está enraizado, tiene sus raíces en cierto tipo de vínculo natural y que muchas veces es el amor de un superior a un inferior. Es el sentimiento que suelen despertar los bebés. Esto es lo que está queriendo decir Isaías 54:10, de la manera como Dios desplegaría su amor hacia su cuerpo, hacia su pueblo, con esa ternura, con esa delicadeza, pero también con esa constancia. Durante toda nuestra vida, Dios conserva por nosotros ese fuerte sentimiento que los niños provocan en sus padres. ¿Y comprende por qué? ¿Por qué es que Dios conserva ese sentimiento hacia nosotros? Porque Él nunca tiene que dejarnos. En la relación padre e hijos, llega un momento en que los hijos, por razones naturales, deben salir de la casa y los padres debemos dejar que los hijos salgan. Pero Dios nunca nos deja. Dios nunca nos deja. Él no nos cría para que nos vayamos de casa. Siempre vamos a estar en su casa, en su presencia. Aleluya. El Salmo 136 es titulado por algunas versiones de la Biblia como Alabanza por la misericordia eterna de Dios. Así aparece en algunas versiones de la Biblia. Salmo 136, alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Y posiblemente presenta muchos temas, pero para nosotros el de mayor importancia es este. Las obras de Dios cambian, pero su misericordia permanece simple, firme
y fuerte. Pueden cambiar muchas cosas, pero el amor de Dios permanece para siempre. Solo a la luz de los caminos de Dios y de sus pensamientos podremos apreciar su misericordia. Subirán y caerán gobiernos, pero su misericordia es para siempre. Las montañas que Él creó podrán caer al mar, pero su misericordia será para siempre. La riqueza llegará y se irá tal vez como llegó, pero su misericordia es para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero su misericordia es para siempre. Entonces, hagámonos una pregunta constante a lo largo de toda esta reflexión. ¿Qué necesitamos saber sobre la misericordia de Dios? ¿Qué necesitamos saber para profundizar en la misericordia de Dios? Y lo primero que te quiero decir sobre la misericordia de Dios que necesitas saber es que necesitamos saber cuál es el alcance de la misericordia. ¿Cuál es el alcance de la misericordia? Hablar del alcance de la misericordia es hablar de hasta dónde llega la misericordia de Dios. La palabra de Dios nos enseña que la misericordia de Dios es eterna y por lo tanto su alcance no tiene límites ni geográficos ni temporales. El Salmo 103 nos deja, en los versículos del 1 al 3, nos deja clara esta idea. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. La misericordia de Dios siempre es. Pero nos preguntamos entonces, ¿por qué nos cuesta tanto creer que Dios puede amar a aquellos que nosotros percibimos como buenos o malos con el mismo amor eterno? Y esa es una pregunta muy válida que cada uno de nosotros podríamos hacernos. Y la respuesta es porque insistimos en humanizar a Dios. Tenemos la tendencia, los humanos, a amar a las personas según como ellas actúen, según como ellas se porten. Y siempre estamos tratando de concebir a Dios según nuestra propia imagen. ¿Ya ve? Entonces, a veces se nos dificulta entender que la misericordia de Dios se extienda de la misma manera que para los buenos, igual para los malos, porque en nuestras relaciones interpersonales nosotros solemos limitar nuestro amor de acuerdo con el comportamiento de las personas. Y una gran verdad que tenemos que digerir y repensar es que Dios extiende su misericordia a los más rebeldes cautivos y a los insensatos más afligidos. Volvemos al Salmo 107. En este salmo hay un estribillo que se repite 4 veces a lo largo del salmo. El estribillo dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Es claro, la misericordia de Dios es la que motiva las maravillas de Dios, que motiva esas obras maravillosas de Dios, aún a favor de los peores hombres y mujeres que claman en medio de sus angustias. La palabra hebrea que se traduce como maravillas es pala, como digámoslo, una pala, esa es la palabra que traduce maravilla, que significa extraordinario, milagroso, maravilloso, sorprendente. Seguramente dentro de nuestra perspectiva humana,
esta clase de adjetivos deberían estar reservados únicamente para los hijos buenos de Dios, ¿verdad? Eso es lo que normalmente se nos ocurre pensar. Pero la palabra de Dios nos dice que Él hace cosas para por el peor de los peores que claman a Él. ¿Por qué? Porque Él los ama. Dios hace llover, por ejemplo, sobre buenos y malos. Eso dice la Escritura. Eso es misericordia de Dios. Se cuenta que una vez una madre solicitó a Napoleón el perdón de su hijo. El emperador dijo que era el segundo delito que cometía aquel hombre y que la justicia exigía su ejecución. No pido justicia, dijo aquella madre, pido misericordia. Pero señora, respondió el emperador, no merece misericordia alguna. Su excelencia, prosiguió la mujer, si se mereciera la misericordia, no sería misericordia. Y misericordia es todo lo que le pido. Muy bien, dijo el emperador, tendré misericordia. Y así salvó la vida del hijo de aquella mujer. La misericordia, amados, es el aspecto compasivo del amor de Dios hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Una de las tareas que debemos emprender con madurez y mucha conciencia es ampliar nuestra visión espiritual al contemplar el amor de Dios. La misericordia de Dios se manifiesta de múltiples maneras, así como la naturaleza tiene una multiforme manera de expresarse, igual la misericordia de Dios tiene múltiples maneras de expresarse. Y solamente quiero referirme a 4 de esas maneras. Una de las maneras más contundentes en que la misericordia de Dios se puede expresar es el perdón no merecido, el perdón a la humanidad. La Biblia dice que todos nosotros hemos pecado, que no hay ninguna persona que pueda salirse de este contexto. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero un texto bíblico también nos dice, pero Dios muestra su amor misericordia para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí tenemos entonces la misericordia de Dios en acción en favor del hombre pecador. Pero también la misericordia de Dios se manifiesta cuando rompe cadenas. Cuando llegamos a Cristo, encontramos en realidad lo que necesitamos. Desde una paz que no conocíamos, pasando por una liberación interior de nuestro interior desconocida y concluyendo con una certeza externa que nos potencia al máximo en nuestras posibilidades hacia adelante. Sin embargo, no todo es tan sencillo ni tan inmediato. Muchos creyentes batallan con problemas que les impiden su crecimiento espiritual. Son ataduras que como eslabones de una cadena lo mantienen firmemente unidos al pasado, en un área de debilidad en la que nuestros antepasados, que no eran creyentes, eran vulnerables. Esta herencia espiritual negativa, por supuesto, se manifiesta porque abrimos alguna puerta, dándole al enemigo el derecho legal de influenciar en nosotros. Estas ataduras generalmente afectan nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones e influenciando nuestro comportamiento con explosiones de ira irracional,
rebelión, depresión, amenaza de suicidio, hambre compulsiva, mentira, robo, pecado sexual, adicción a químicos, comportamiento destructivo y mucho más. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el problema entonces? El Evangelio de Jesucristo seguramente que no es el problema. Las ataduras que traemos de nuestra vida anterior y que no rompimos inmediatamente, en muchos casos, sí son el problema. Dios, entonces, en su misericordia, nos acompaña hasta que somos libres. Mientras tanto, utiliza diversos métodos para hacernos clamar a Él, pero nunca nos abandona. También la misericordia de Dios se extiende hacia nosotros en momentos de aflicción y sana nuestras aflicciones. La aflicción es causada por varios factores. Una relación rota, por ejemplo, la pérdida de un ser querido o del trabajo o de un sueño que no se concretó. También puede ser consecuencia de un aborto o de esterilidad. Puede deberse a malos entendidos con otras personas o desconocimiento de sí mismo. También podemos estar en desacuerdo con Dios sintiendo que Él nos abandona cuando más lo necesitamos. Y hemos encontrado en la vida práctica que personas se resienten con Dios porque han pensado que en algún momento Dios no les ha acompañado, especialmente en un momento crítico de sus vidas. La aflicción es la consecuencia de un proceso natural sobre una situación determinada y por un tiempo razonable. Los psicólogos dicen que normalmente una aflicción puede durar entre 1 y 3 años. Es un proceso de sanidad que, si no se resuelve, prolonga la aflicción y abre la puerta a problemas espirituales, físicos y emocionales. Y es una traba, entre otras cosas, para el crecimiento espiritual. Para poder liberarse de esta aflicción, la persona debe estar en condiciones de clamar a Dios, de buscar a Dios de corazón y decirle a Dios: Señor, no entiendo esta tragedia, pero decido creer en tu amor y por mí, Señor, por tu amor en mí, te clamo y deposito mi confianza en ti. Recién entonces Dios puede, como dice Isaías, derramar el óleo de gozo en lugar de luto. Dios lo hace por mera misericordia. Dios siempre tiene misericordia de nosotros. En el plano personal, en muchos momentos de mi vida he visto esa misericordia inmensa de Dios. Dios acercándose a mí en momentos de crisis, en momentos que han sido definitivos en mi vida. Yo he experimentado, además de la misericordia salvadora del Señor, la misericordia que me asiste en los momentos de profunda tristeza y dolor. Pero también la misericordia de Dios tiene que ver con la disciplina cuando nos rebelamos contra Él. El peor resultado de nuestra desobediencia sería que Dios se diera por vencido en cuanto a nosotros. ¿No creen ustedes que eso sería algo tremendamente calamitoso? Que Dios se rindiera ante los problemas nuestros.
Recordemos que el Salmo 107 habla de la rebelión de los mismos hijos de Dios. Una y otra vez Él los disciplinaba. Ahí aparece en el Salmo 107. Pero nunca los abandonó. Aunque parezca un contrasentido, hay absoluta misericordia de parte de Dios cuando nos disciplina por alguna causa o por alguna razón. Los versículos 10 al 13 del Salmo 107 dicen: algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes. Ahí está la razón. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Sí, Dios los quebrantó, pero una vez que clamaron a Jehová, Él los alivió de todas sus aflicciones. Qué hermoso cuando podemos, en un proceso de quebrantamiento de Dios, poder ver su misericordia. Las cárceles atestadas de delincuentes son la prueba de que la rebelión puede llevar literalmente a la cautividad. De la misma manera, puede llevarnos a celdas emocionales de tinieblas y sombras de muerte, como señala el Salmo 107. Aunque naturalmente no toda depresión es producto de la rebelión, la rebelión puede provocarla. Es muy probable que la persona rebelde caiga en la depresión si antes tenía una relación estrecha con Dios. Mire lo que estoy diciendo en esta hora. Es muy probable que la persona rebelde caiga en la depresión si antes tenía una relación estrecha con Dios. Pero ¿sabe? Dios nos ama lo suficiente como para hacernos sentir miserables cuando nos rebelamos contra Él. No obstante, estará con nosotros y nos librará de las sombras de muerte. Aleluya. No importa cuánto tiempo hayamos luchado, Dios no se dará por vencido en nosotros. Aunque hayamos agotado todos nuestros recursos humanos disponibles a nuestro alrededor, Él es nuestra fuente inagotable de agua viva. Él es nuestro bálsamo. La misericordia de Dios se extiende siempre para con sus criaturas. ¿Lo puedes creer? Pero seguimos formulando la misma pregunta que hicimos al principio. ¿Qué más necesitamos saber de la misericordia? De la misericordia también necesitamos saber la plenitud de esa misericordia. La plenitud de esa misericordia. ¿Dónde estaríamos nosotros sin el amor de Dios? Una de mis alabanzas preferidas dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieses perdonado? Hoy es necesario comprender una vez más que todo lo que sea de algún valor en nuestra vida es producto directo del amor de Dios. Una de las más maravillosas obras del amor de Dios en nosotros es la misericordia que satisface las necesidades más profundas de nuestro ser, las necesidades más profundas que hay en ti y que hay en mí. Y algunos aspectos básicos de la existencia humana y de la salvación que Dios satisface tienen que ver con nuestra
insaciable necesidad o el hecho de que anhelemos demasiado de algo. Cuando nosotros anhelamos demasiado algo, es síntoma de necesidades insatisfechas. A eso le llamamos lugares vacíos. También les quiero decir en esta hora que salvación no es igual a satisfacción. Podemos estar salvos y no estar satisfechos. La satisfacción se produce cuando todo vacío es llenado con la plenitud de Cristo. Cuando todo vacío en nuestro ser es llenado con la plenitud de Cristo, entonces hay satisfacción en nuestra vida. La salvación es un regalo de Dios, sin duda, pero solo obtendremos satisfacción en el rendimiento voluntario de cada parte de nuestra vida. Cuando cada parte de nuestra vida voluntariamente la rendimos al Señor, entonces habrá no solamente salvación, sino satisfacción plena en nosotros. Aquí se presenta una gran disyuntiva. O Cristo puede satisfacernos a nosotros y a nuestras más profundas necesidades, o la palabra de Dios nos engaña. Ahí tenemos la disyuntiva. Hoy queremos entonces dejar claro que solo los lugares donde permitimos que el amor de Dios penetre totalmente tendrán satisfacción y por lo tanto liberación. ¿Ya ve? Esto es importante que nosotros no solamente lo entendamos, sino que lo digamos. El apóstol Pablo era consciente de esto y seguramente por ello escribió a los Efesios en el capítulo 3 de Efesios, versículos 14 al 21. El apóstol, como apóstol, tenía claro que solo el amor de Dios, solo en el amor de Dios hay plena satisfacción. Y por lo tanto oraba, hacía esta oración por los hermanos de Éfeso en el capítulo 3, versos 14 al 21. Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que da su gloriosa riqueza, que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios, y que Cristo viva en sus corazones por la fe. Así ustedes, firmes y con raíces profundas en el amor, podrán comprender con todos los creyentes cuán ancho, largo, profundo y alto es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que así estén completamente llenos de Dios. Y ahora, gloria sea a Dios, que tiene poder para hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, por medio de su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la Iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos, para siempre. Amén. Pablo tenía esta convicción y en este texto vemos que habían por lo menos 3 cosas por las cuales Pablo pedía por los creyentes de Éfeso. Pedía que estuvieran arraigados y cimentados en el amor de Dios. Versículo 17. ¿El amor de quién? Su amor, el amor de Dios. La palabra griega que se traduce como arraigados es rizo, que significa enraizados, fortalecidos con raíces, fijados firmemente, constantes. El concepto naturalmente es de una planta o un árbol que tiene fortaleza
por la profundidad de sus raíces. Y ustedes pueden encontrar en la naturaleza que efectivamente todo árbol cuyas raíces son profundas es un árbol muy estable y un árbol que puede soportar los embates del ambiente, los vientos fuertes, las tempestades, las lluvias. Ahí está el árbol incólume porque tiene raíces profundas. Cuando estemos pasando un momento difícil, esta verdad debe convertirse en nuestra ancla. Dios no puede tomar una decisión concerniente a mi vida que no sea motivada por su profundo amor por mí. Cuando yo entiendo eso, entonces tengo paz y puedo también entender que a los que Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Lo puedes creer? Aleluya. Entonces surge la pregunta, ¿cuán profundamente arraigado estás tú en el amor de Dios? ¿Cuánta raíz tiene tu vida en el amor de Dios? Pero Pablo igualmente oraba por los hermanos de Éfeso para que fueran plenamente capaces de comprender el inmenso amor de Cristo. Esa era una oración de Pablo por los efesios, para que ellos pudieran ser plenamente capaces de comprender el inmenso amor de Cristo. En el versículo 18 de Efesios 3, Pablo lo deja claro. La palabra que traduce como comprender es catalambano, que significa asir, tomar con ansiedad. Cuando se refiere a los juegos, es obtener el premio con un esfuerzo profundo. Dios anhela que nos aferremos a la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo. Vale la pena hacer nuestro mayor esfuerzo y gastar todas las energías para obtener, asirnos al amor de Cristo. ¿Sabe? Sí, para que comprendamos la inmensidad, la profundidad, la anchura del amor de Dios. El poder de comprender o aferrarnos al amor de Cristo viene a nosotros por el Espíritu Santo. Cuanto más autoridad le damos al Espíritu Santo, entonces más nos aferramos al inmenso amor de Cristo Jesús. Te invito en esta hora a que te aferres al amor inmenso de Cristo Jesús. Por eso fue que el apóstol Juan dijo, el amor echa fuera el temor. En la medida que conoces y comprendes el amor de Dios en tu vida, entonces el temor al futuro, el temor a ciertas circunstancias que te acosan, va a desaparecer porque crees en el amor inmenso de Dios. Y el amor de Dios siempre buscará el bien para ti. Igual, Pablo seguía en su oración diciendo, pidiendo que conocieran el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Claro que excede a todo conocimiento. Siempre he razonado de esta manera. Nosotros que somos finitos, no podemos comprender y no podemos abarcar la totalidad de Dios porque Dios es infinito. Entonces lo finito no puede entender lo que es infinito, ni lo puede abarcar. Sin embargo, podemos aproximarnos en lo máximo y poder absorber, respirar, tener
más de Dios en nosotros. La palabra conocer en este versículo es ginosco, que significa llegar a conocer por juicio, aprender, averiguar, mientras que conocimiento, que se utiliza al final de la frase, proviene del griego gnosis, que significa conocimiento actual y fragmentario. Entonces, llegar a conocer a Dios y aprender por experiencia el amor de Cristo, que exceda todo conocimiento, tiene que ver con sobrepasar lo actual y lo fragmentario, lo que es en parte. Y es algo a lo que Pablo le apuntaba y por lo cual oraba en favor de los efesios. Pablo oraba para que el andar con Cristo en nuestra experiencia humana pudiéramos percibir una profundidad de amor que supera toda clase de conocimiento limitado que nuestras mentes puedan captar ahora. Dios tiene lo que usted necesita. Él tiene un amor eterno y quiere inundar su vida de ese amor. La plenitud de Dios no es algo que se produzca una sola vez como la salvación, no. Cada día de nuestras vidas, para vivir victoriosamente, debemos aprender a derramar nuestros corazones ante Dios, confesar los pecados diariamente para que nada sea obstáculo para su obra, reconocer los lugares vacíos e invitar a Él, al Altísimo, que los llene por completo. En estos tiempos de pandemia es una ocasión propicia para hacer esto. Un hermano muy querido me decía el martes pasado que estaba revisando su vida y sopesando su vida espiritual. Yo también estoy haciendo lo mismo, le repliqué. Aprende, mi amado, aprende a derramar tu corazón cada día delante de Dios. Confiesa tus pecados y reconoce tus lugares vacíos e invita al Señor para que los llene. Entonces podrás comprender más de la anchura, de la profundidad y la altura del amor de Dios. Pero sigue la pregunta vigente: ¿qué más podemos saber acerca de la misericordia? Pues lo tercero que te quiero decir en esta mañana es que la misericordia tiene su fruto, que hay fruto en la misericordia. Cuando alguien es consciente de la misericordia de Dios y se siente como aquel que es un hijo profundamente amado, esa misericordia tiene sus frutos. Efesios 5, 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Un fruto de la misericordia es que el Hijo de Dios, que confía en el amor de Dios, está seguro en la dirección de Dios. Un fruto de la misericordia de Dios es que Dios nos guía. Éxodo 55:13 dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Dios nos promete que una vez que somos redimidos, no nos dejará vagar sin sentido hasta que entremos al cielo. Por el contrario, según Jeremías 29:11, podemos entender perfectamente que Él sabe los planes que tiene para con nosotros. Ese texto nos dice: yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para daros el fin que merecéis. Ya ve, el amor de Dios siempre es bien intencionado y Dios no nos dejará sin dirección, sin guía,
en medio de todas las circunstancias. No solo Dios nos guía, nos conduce en su misericordia, Él nos ama y hace eso en favor de nosotros. Qué alivio y qué consuelo saber que los lugares donde Dios elige llevarnos brotan de su misericordia, porque Él nos conduce por su misericordia a donde Él quiere llevarnos. Otro fruto de la misericordia es que el Hijo de Dios, que confía en el amor de Dios, está seguro de su consuelo. Este es un fruto importante, estar seguros que en su misericordia Dios nos consolará. El Salmo 119, verso 76 dice: sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. La idea de consuelo es la interrupción o la desaparición de aquello que aflige el ánimo. Nuestro ánimo se puede afligir por muchas razones o circunstancias y generalmente tiene que ver con pérdidas, pérdida del empleo, pérdida de un logro académico, pérdida de una amistad, pérdida de una gran oportunidad, ruptura matrimonial, muerte de un ser querido, etc. Hay muchas causas por las cuales podemos afligirnos. Dios nos ha dado su Espíritu para que, entre otras cosas, nos consuele. Igual nos ha dado su palabra, porque por medio de su palabra Dios traerá consuelo a nuestras vidas. Créelo que es así. Dios es un Dios consolador y el consuelo es un fruto de la misericordia del cielo. Lo tercero que quiero decir con respecto al fruto de la misericordia es que la misericordia es que el Hijo de Dios que confía en el amor de Dios está seguro de su defensa. Qué hermoso y poderoso es esto. El Salmo 143, verso 12, en él el rey David dice: por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Cuando tu corazón le pertenece a Dios, los que están en tu contra están en contra de Dios. Él toma el daño que te hacen en forma muy personal y entonces Dios defiende tu causa. Es por eso que Pablo logra decir acertadamente: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra ti que recibes permanentemente el amor de Dios? Quiero concluir volviendo a la pregunta entonces inicial. ¿Qué necesitamos saber sobre la misericordia? Aparte de que la misericordia es eterna y no declina, debemos entonces recordar que la misericordia tiene un alcance. Dios extiende su misericordia a los más rebeldes y a los insensatos más afligidos, perdonando los pecados, rompiendo las cadenas de impiedad, sanando las aflicciones, disciplinándonos en muchos momentos. Pero también hemos recordado en esta oportunidad que hay plenitud en la misericordia de Dios. Una de las maravillas del amor de Dios, de ese amor ágape de Dios en nosotros, es la misericordia que satisface las necesidades profundas de nuestro ser. Y por eso Pablo pedía que entendiésemos más el amor de Dios y oraba para que los efesios y seguramente para que nosotros entendamos y estemos arraigados y cimentados en el amor de Dios y que seamos plenamente capaces de comprender el inmenso amor de Cristo y que seamos también capaces de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento.
finalmente, este mensaje nos recuerda que hay un fruto de la misericordia, que el Hijo de Dios, que confía en el amor de Dios, primero está seguro en la dirección de Dios, segundo está seguro del consuelo de Dios y tercero está seguro de la defensa que Dios hace en su favor. En el Salmo 51:1 el rey David clamó diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Cuán importante es la conexión entre el amor de Dios y su misericordia. Amado, reciba esta verdad. Dios no puede dejar de ser parcial con usted. Dios no puede dejar a un lado su amor por usted y tomar una decisión objetiva. Una vez que usted se convierte en un hijo de Dios por medio del nuevo pacto, al recibir a su Hijo como Salvador, Él no puede verlo a usted a través de nada que no sea los ojos de un Padre amoroso. Usted y yo nunca seremos rechazados cuando nos acerquemos a Dios con corazones genuinamente arrepentidos, con corazones dispuestos a caer en sus brazos amorosos. Recuerde, Cristo nunca resistió a los pecadores. En los relatos del Evangelio, nunca Jesús rechazó a los que le necesitaban. Amado, recuerda, todos necesitamos ser amados con un amor que no falle ni desaparezca. Ese es el amor que Dios tiene por ti hoy y siempre. Dios nos bendiga a todos. Algunas cosas y acciones importantes que queremos recordarte para esta semana son las siguientes. No olvides suscribirte en nuestro canal en YouTube. No lo olvides. Es una fuente de bendición y a través de él nos estamos comunicando de una manera efectiva para bendecir la vida de muchas personas. También queremos decirte, recordarte que los jóvenes se están reuniendo los sábados a través del Instagram. Sí, son unas reuniones preciosas. El sábado pasado tuve la gran bendición de estar virtualmente con ellos y me pareció fantástico. Entonces, invitamos a que el ministerio de Cuarta Dimensión te puedas vincular a él de manera virtual. No olvides conectarte los sábados a partir de las 6 de la tarde. A las 6 es la cita. No te olvides de ir. Pero también en esta ocasión queremos recordarte que si tienes motivo de oración, comunícate con la hermana Delphi y ella nos hará un resumen de esas necesidades y nos las enviará a nosotros. ¿Por qué? Porque los días miércoles de 7 a 8 de la mañana y sábados de 7 a 8 de la mañana estamos en cadena de oración. A través de la aplicación Zoom estamos reuniéndonos y estamos clamando al Señor y estamos aclamando la presencia de Dios en nuestra vida. Sin duda, igual mis amados, estamos recordando tu participación y tu colaboración con los necesitados de la congregación a través de tus donaciones, donaciones importantes que bendicen la vida de muchos hermanos necesitados en medio de esta situación. Dios nos bendiga a todos.